Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Vamos a analizar lo que es el Salmo 76. Si el Salmo 75 nos hablaba del juicio de Dios en principio, el Salmo 76 nos muestra ese juicio en acción. Históricamente hablando, este salmo se asocia con la milagrosa derrota del ejército asirio de Sennacherib, que rodeaba Jerusalén en los tiempos del rey Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 19. Esto es un cántico de victoria que celebra que Dios es el verdadero defensor de su pueblo. Así que, con eso como base, podemos determinar cuál es la utilidad del salmo. Este cántico, este shir, es de Asaf. Asaf tiene una batería de salmos dentro del salterio. Entonces Asaf sabe que Dios es un juez, pero sabe también que Dios es un guerrero temible que paraliza los ejércitos más poderosos con una sola palabra. Cuando se habla de que Dios es un guerrero, de la ira de Dios, etcétera, de todo ese tipo de cosas, no puede interpretarse desde el punto de vista humano. No podemos extrapolar sentimientos humanos a la divinidad. Dios siente ira, pero no de la misma manera que nosotros sentimos ira, no por venganza, etcétera, no. Todo eso es antropoformismos. Es decir, que los seres humanos ven el juicio de Dios y lo interpretan como que Dios se llenó de ira. No, lo que Dios está aplicando es justicia, medida por medida. Pero nosotros lo interpretamos como ira. Cuando Dios establece justicia es para corregir, para disciplinar, para llevar a un orden. Cuando nosotros tenemos ira lo hacemos de manera egoísta, entonces no es la misma ira. Dios está por encima de todo sentimiento humano. Pero quiero aclarar eso porque muchas personas se preguntan, ¿y cómo Dios? Nosotros día estaba escuchando un programa de radio, un podcast, de que cómo que el Dios de los cristianos y de los judíos se llena de ira. Vaya usted a ver qué Dios es ese. Pero eso es pura ignorancia teológica y escritural. La ira humana es algo de baja frecuencia. Hay odio, hay venganza, hay rencor, hay egocentrismo. La ira de Dios y la ira, entre comillas, se habla de justicia divina. La justicia, el mundo fue creado con justicia y con misericordia. Pero Dios dice que más que justicia es misericordia. Todo fue hecho por la misericordia de Dios en su infinito amor. Entonces el Salmo 76 es útil en momentos de cuando hay temor nacional o cuando tú tienes temor como individuo, cuando tú te sientes rodeado por enemigos o problemas que parecen invencibles, como por ejemplo hoy estamos frente a un evento geopolítico, religioso y económico que nosotros no sabemos cuál es el fondo de eso, no sabemos cuándo va a terminar. Todos los analistas, etcétera, están hablando de una gran crisis económica y geopolítica como nunca se había experimentado de hace 70 años. Estamos hablando que hemos retrocedido a 1930 y que probablemente venga una gran depresión económica. Yo no le digo eso para asustarlo, no lo digo eso para que se asuste, sino para que confíe en Dios. Este salmo también sirve para recordar la protección histórica de Dios. Como ustedes saben que Dios, uno debe fortalecer su fe, recordando cómo Dios intervino en el pasado para salvar a Jerusalén y para salvarnos a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos te ha salvado, te ha sanado, te ha curado, te ha librado de la muerte, de la peste, de la plaga, de la destrucción? Muchísimas veces. Desde el vientre de nuestra madre, desde antes de entrar al vientre, ya Dios nos estaba cuidando.
Y este salmo también sirve para humillar el orgullo humano, es decir, nos recuerda que ninguna fuerza militar o tecnológica puede sostenerse ante la ira de Dios. Por más tecnología, poder militar que un país pueda tener, nada de eso vale cuando Dios tiene un propósito. Cuando Dios está en un asunto, no importa que tú tengas la tecnología de la última generación, los misiles, los cohetes, nada de eso importa. Cuando la ira de Dios se enciende, la ira divina de Dios, el juicio de Dios para enderezar a la humanidad. La humanidad necesita ser enderezada. Todos necesitamos ser enderezados. La humanidad no va por buen camino. No lo va, no va por buen camino. Las grandes corporaciones, grandes élites controlan el mundo y todo lo que hacen es para su propio beneficio. Todo lo que hacen es para su propio beneficio. Si tienen que matar niños, mujeres, ancianos, no importa. Todo es por poder, por dinero. Por decir que tienen que sé yo cuántos billones, trillones, etcétera. Otros lo hacen por defender su religión, de que la religión de ellos es la verdadera y todo lo que no pertenezcan a esa religión hay que sacarlo de la faz de la tierra. En fin, el ser humano y su idiosincrasia terrible, malas personas que gobiernan este planeta que son realmente una peste, una plaga que hay en este sistema ahora mismo. Verso 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Judá representa el corazón del reino, donde estaba el templo. Y ahí Dios se da a conocer, en hebreo se dice no da, como a través de sus actos de salvación. No es conocimiento teórico, amados hermanos, es experiencia. Los judíos saben, el pueblo de Israel sabe, cuando ustedes lo ven en las Sagradas Escrituras, que Dios cómo lo ha defendido, los ha salvado. No por aspectos teóricos, sino aspectos prácticos. No hay un pueblo a nivel de nación, estoy hablando a nivel de nación, que haya tenido más revelación y más salvación de Dios, experimentado de manera real que el pueblo de Israel. Váyase a la Biblia y usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel conoce, no de manera de que se lo dijeron, no porque no porque escuchó un testimonio, no. Como nación, ellos saben, conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Verso 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salem es el nombre antiguo y poético de Jerusalén. ¿A qué se asocia? Se asocia la palabra Shalom, que tiene que ver con paz. Sión es el monte santo. Y Dios elige morar entre su pueblo. Y esa presencia de Él es la mayor defensa del pueblo de Israel. La presencia de Dios es la mayor defensa que el pueblo, la nación de Israel y tú y yo como individuos podemos experimentar. Verso 3. Allí quebrantó las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. ¿Qué hace Dios? Te está diciendo Asaf, Dios desarma al enemigo antes de que el enemigo pueda atacar. La victoria no la gana ningún ejército, amados hermanos. Lo que ha ganado, lo que ha dado la victoria siempre es la presencia de Dios en Sión. Muchas ocasiones el pueblo de Israel tenía muchísimos ejércitos, muchísimas espadas, muchísimos carruajes, etcétera. Pero si la presencia de Dios no estaba con ellos, no había victoria. En otras ocasiones era apenas decenas de soldados contra miles y miles de otros ejércitos. Y los israelitas lo que apenas tenían eran arcos y 2 o 3 flechitas. Pero la presencia de Dios estaba con ellos y le daba la victoria. Porque Dios estaba con ellos. Así, amados hermanos, nosotros tenemos que meditar. No es el tamaño de tu iglesia local donde tú te congregas. No es si tú tienes mucho dinero en el banco, no es las propiedades, no son tus títulos. Todo eso es bueno, pero no es eso. Lo importante es que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Como David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Puedes quitarme todo lo que tú quieras, pero no tu presencia, no tu Espíritu Santo. Verso 4.
Glorioso eres tú, más importante que los montes de caza. Dios, amados hermanos, cuando usted lo analiza, Dios se describe, es descrito como resplandeciente, como terrible. Es más majestuoso que la montaña donde los imperios cazan y conquistan. Dios está por encima de todo imperio, de todo recurso. Dios está por encima de todo. Es lo que te está diciendo Asaf. Dice, glorioso eres tú, más imponente que los montes de Caza, más imponente que cualquier maravilla de la creación es Dios. Verso 5, los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño y ninguno de los varones de guerra halló sus manos. ¿Qué pasó con el ejército asirio, que eran más o menos 185,000 soldados? ¿Qué pasó con ellos? Murieron en una noche, sin batalla. Cuando dice durmieron su sueño, es un eufemismo para la muerte instantánea. Dios mandó un rayo y acabó con todo. Mandó su poder y murieron 185,000 personas en un solo instante. Quedaron paralizados, sin poder siquiera usar sus manos. Verso 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo cayeron en profundo sueño. ¿Qué dice ahí? Te quiere dejar dicho es que no hizo falta espada. Lo único que hizo falta fue la reprensión, la palabra de Dios. Es decir, la gará en hebreo. El caballo y el carro, que pueden ser simbolismo hoy en día de alta tecnología, avances militares, dependiendo la época, quedaron de manera inútiles. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Siguen siendo lo mismo, lo único que antes el hombre se enfocaba en caballo, hoy se enfoca en Ferrari. Antes un carruaje de oro, hoy se enfoca en una nave rara, en un vehículo. Es lo mismo todo. Los mismos principios, los mismos intereses. Las herramientas que se van modernizando, pero al fin y al cabo, todos son principios. Entonces, no importa si usted vio que Dios actuó de una manera en específico en la antigüedad, ¿ustedes creen que Dios va a variar? Dios no va a variar, va a seguir de la misma manera. Es lo mismo, son los mismos principios y Dios sigue siendo el mismo. Nada de eso puede contra el poder de Dios. Verso 7. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ninguno. Nadie se va a poder sostener. Cuando la ira de Dios desciende, nadie puede sostenerse. Nadie puede estar en pie. Verso 8-9. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó quieta cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. El juicio de Dios paraliza a la tierra con un temor reverencial, es decir, un temor de asombro. Recuérdense algo, el propósito del castigo, del juicio de Dios, el propósito del juicio de Dios es castigar al soberbio. Una parte, no es solamente eso, porque a veces nosotros creemos, que Dios va para el juicio de Dios para castigar a los malos. Sí, pero eso es una parte, a los que están en soberbia. También el juicio de Dios es para salvar a los mansos, a los humildes de la tierra. Repito, el juicio de Dios es castigar al soberbio, pero también salvar a los que son humildes. Entonces yo me alegro cuando viene el juicio de Dios sobre la tierra, yo me alegro de todo eso. Dios va limpiando las generaciones, va limpiando conforme a su propósito. Tenemos que confiar en Dios, aunque a mí no me gusta lo que está pasando. La confianza en Dios no se basa en elementos circunstanciales. La constancia en Dios requiere permanencia, independientemente de lo que tú y yo podamos ver. Eso es fe. La fe es confiar en Dios, independientemente de lo que nuestros ojos, nuestros sentidos sientan o no sientan, vean o no vean. Verso 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará,
tú reprimirás el resto de las iras. Está profundo lo que está diciendo Asaf aquí. Es un verso muy profundo. ¿Qué te está diciendo Asaf? Asaf te está diciendo, incluso la furia de los enemigos, al intentar destruir al pueblo de Dios, termina glorificando su nombre cuando Él lo derrota. Dios canaliza la maldad de los seres humanos para sus propósitos finales. Eso es lo que te está diciendo el verso. Dios canaliza todo para aquellos que confían en Dios, todo obra para bien. Toda la maldad que nosotros los seres humanos generamos en el mundo, al final Dios la canaliza para su propósito. Recuérdense, no importa lo que estemos viendo, sintiendo, pareciendo, todo obra para bien si tú confías en Dios. Cuando tú te entregas a Dios, todo obra para bien. El mundo tiene muchos recursos, amados hermanos, pero siempre hay un grupo que lo quiere todo para ellos. Siempre hay un grupo que quiere mantenerse y controlar a todos los demás y hacer esclavos. Dios no quiere eso. Nosotros todos tenemos esta tierra para todos, pero especialmente para glorificar a Dios. Verso 11. Haced votos al Eterno vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al temible. Después que tú experimentas liberación, redención, ¿cuál debe ser tu respuesta? Tú tienes que ser leal. No debemos olvidar a Dios una vez que el peligro pasó. Y nosotros como seres humanos sufrimos de eso, de que Dios obra maravillosamente en nuestras vidas. En los momentos que nosotros le clamamos, acudimos a Él, pero después que Él nos libra, nos olvidamos de Él. No olvidemos nuestro voto, amados hermanos, no olvidemos el favor que Dios derrama sobre nosotros. No lo olvidemos, meditemos en el favor de Dios día y noche. Meditemos en Dios, en todo lo maravilloso, todas las cosas buenas, todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Verso 12. Él cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Fíjense que Asaf termina el salmo diciendo que Dios es la autoridad suprema. Dios tiene el poder de humillar y de quitar el aliento, cortar el espíritu a los gobernantes más poderosos del mundo. Ustedes han visto, si usted lee la historia, si usted lee el relato bíblico, pero también lee la historia, usted se da cuenta de cómo los imperios ascienden y luego descienden. Egipto era una superpotencia de aquella época. Los babilonios eran superpotencia. Los asirios, una superpotencia. Los medo-persas, otra superpotencia. Los griegos, otra superpotencia. Los romanos, otra superpotencia. Inglaterra, otra superpotencia. Y así los imperios bizantinos, todos. Alemania en su momento, todos han tenido su papel en la historia. Ascienden y luego descienden. Son cosas temporales, reinos temporales. Y el declive de un imperio se debe a una de las razones, al abandono del pueblo, al abandonar a Dios. Inclusive Israel en su momento, en los tiempos de Salomón, fue un gran imperio, pero declinó. ¿Por qué? Por el abandono, por olvidarse de Dios. Y la historia se sigue repitiendo. Cada vez que un pueblo asciende y crece económicamente y se expande, se olvida de Dios. Se olvida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se olvida del Dios y el Padre de Yeshua. Y entramos al nihilismo, al vacío. Y cuando una persona o una nación está vacía, toda la basura del mundo entra en ella y termina contaminándose y termina en la destrucción.
Así que no podemos estar vacíos. Tenemos que estar llenos de Dios para que la basura del mundo no entre a nosotros. Recordar siempre, siempre el amor de Dios hacia nosotros, hacia el pueblo de Israel y a nosotros y a la congregación del Mesías. Siempre recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, no llenarnos de orgullo creyendo que porque tenemos armamento, porque tenemos dinero, porque tenemos propiedades, ya lo tenemos todo. Jamás. No podemos caer en eso. No podemos llenarnos de los reinos de la tierra, de lo que el Satán le ofreció a nuestro maestro. Todos los imperios de los reinos de la tierra te daré si postrado me adoradas. Pero nosotros tenemos que seguir los pasos del maestro. Solo a Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Y confiaremos en que la victoria y el juicio le pertenece a Dios y Él lo dará. Porque su nombre tiene que ser glorificado y todo lo que sucede en nuestro entorno es para la gloria de Él, para la gloria de Dios. Ese debe ser el principio fundamental o uno de los principios fundamentales de la vida de todo discípulo de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Buscar la gloria de Dios primero. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se añade. Adorar solo a Dios. Nuestro servicio solo debe ser a Él. No te enfoques en ningún humano. Los humanos lo único que hacen es mueren, perecen a la tierra y se vuelven polvo, pero Dios es eterno. Y su reinado es eterno. Y su rey, al que él ha puesto, a Yeshua HaMashiach de Nazaret, es eterno. Y nuestra confianza debe ser solo a Él. Cuando Pablo y los apóstoles, los demás apóstoles, vieron la caída del imperio romano, vieron la caída y todo lo que estaba sucediendo con el pueblo judío y con ellos, ¿ustedes creen que ellos dejaron de confiar en Dios? No. ¿Ustedes creen que Pedro, que Pablo, que Juan dejaron de confiar en Dios o se asustaron cuando vieron la destrucción del imperio que venía? No, ellos siguieron confiando en Dios, esperando la venida del Mesías hasta su último aliento. Y así nosotros tenemos que hacer, esperar la venida de nuestro Mesías, Yeshua el Mesías, hasta el último suspiro aquí en la tierra. Así que tengan paz, amados hermanos. Shalom a todos, bendiciones.